Nunca imaginé que mi vida terminaría de esa manera. Nunca pensé que mi última visión en la tierra sería el techo blanco y frío de un hospital. Me llamo Natalia Franco, tengo 41 años y soy maestra. O al menos, lo era. Porque en un instante todo cambió. Recuerdo la sensación de asfixia, la desesperación en los ojos de los médicos, el sonido de las máquinas alertando que algo iba terriblemente mal. Después, el silencio. Un vacío absoluto. No sentí dolor. No sentí miedo. Solo me di cuenta de que ya no estaba allí. Flotaba, separada de mi cuerpo, viendo a los médicos intentar reanimarme. Quise gritar, moverme, hacer algo, pero era inútil. Y entonces, fui envuelta por una luz tan intensa que lo consumió todo. Y lo siguiente que vi, cambió mi existencia para siempre. Porque en medio de esa luz, una presencia imponente me hizo una única pregunta: ¿quién crees que soy? En cuanto escuché esas palabras, sentí como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. No era una voz común. Era profunda, resonante, como si hablara directamente dentro de mi alma. No supe qué responder. No entendía dónde estaba ni quién me hablaba. Intenté mirar a mi alrededor, pero no había nada más que aquella luz. No tenía sombra, no había suelo, ni cielo, ni horizonte. Solo existía esa presencia y la pregunta que seguía resonando en mi mente: ¿quién crees que soy? Intenté responder, pero no sabía qué decir. Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta. ¿Dios, Jesús, un ángel? Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la luz comenzó a cambiar. De repente, ya no estaba en ese espacio vacío. Me encontré en medio de una ciudad antigua, con calles de piedra y edificios de mármol. Vi a hombres con túnicas largas, mujeres con la cabeza cubierta, niños corriendo descalzos. Algo en mi interior me dijo que estaba en el pasado, en una época muy antigua. En medio de la multitud, vi a un grupo de hombres reunidos alrededor de alguien. Me acerqué, tratando de entender lo que decían. Uno de ellos, con una mirada intensa, preguntó en voz alta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sentí un escalofrío. Esa era la misma pregunta que me habían hecho. Observé cómo los hombres a su alrededor se miraban entre sí, dudando, hasta que uno respondió: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o uno de los profetas. Pero entonces, aquel hombre giró su mirada hacia uno de ellos y volvió a preguntar: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Un silencio profundo cubrió el lugar. Hasta que uno de ellos, con firmeza, declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al escuchar esas palabras, la luz volvió a envolverme, y en un parpadeo, ya no estaba en aquella ciudad antigua. Ahora me encontraba en otro lugar, con personas vestidas de forma completamente diferente. Eran eruditos, filósofos, escribas, reunidos en una enorme biblioteca. Uno de ellos sostenía un pergamino y leía en voz alta: la verdad es solo una interpretación de la mente. Cada pueblo tiene su Dios, cada era tiene su verdad. Pero, al final, ¿quién puede afirmar conocer lo absoluto? Miré a mi alrededor y vi que los presentes asentían con la cabeza. Parecían satisfechos con esa respuesta, convencidos de que la verdad no era más que una construcción humana. Y entonces, otra vez, fui arrastrada a otro escenario. Ahora estaba en una iglesia enorme, con vitrales coloridos reflejando la luz del sol en las paredes. Un sacerdote se dirigía a la multitud desde el altar: la verdad de Dios es un misterio que nadie puede comprender completamente. Solo debemos seguir lo que nos han enseñado. Las personas escuchaban en silencio, con expresiones de respeto y obediencia. Pero algo en mi interior me decía que esa no era la respuesta completa. Y antes de que pudiera reflexionar más, sentí que era llevada nuevamente a la presencia de aquella luz. Allí estaba de nuevo, frente a esa misma pregunta: ¿quién crees que soy? Esta vez, no podía seguir en silencio. Intenté responder con lo que había visto. Eres Dios, eres Jesús, eres la verdad. Pero antes de terminar mi frase, la luz habló de nuevo. La verdad siempre ha estado delante de ustedes. Su voz no fue dura ni condenatoria. No me reprochó mi duda, pero tampoco me dio una respuesta clara. Solo me dejó con esa afirmación que retumbó en cada rincón de mi ser. Y en un instante, sentí que caía, como si estuviera siendo devuelta a mi cuerpo. Escuché voces lejanas, sonidos difusos. Sentí mi pecho arder y, de repente, inhalé profundamente. Abrí los ojos y vi las luces del hospital sobre mí. Había vuelto. Los médicos me miraban con asombro, como si no pudieran creer que estuviera viva. Sentía mi cuerpo débil, mi mente confundida, pero dentro de mí había algo más fuerte que cualquier miedo: la certeza de que lo que había visto era real. No podía callar lo que había sucedido. Tenía que contarlo. Y si tú estás viendo esto ahora, no es por casualidad. La misma pregunta que me hicieron a mí, hoy te la hacen a ti. ¿Quién crees que soy?
Si este mensaje ha resonado en tu corazón, dale like, suscríbete y compártelo. La verdad está más cerca de lo que crees, pero solo aquellos que la buscan con sinceridad la encontrarán. Los días siguientes a mi regreso fueron extraños. No podía simplemente continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Algo dentro de mí había cambiado. Mi cuerpo estaba en este mundo, pero mi mente seguía atrapada en aquella pregunta. ¿Quién crees que soy? Era una pregunta sencilla, pero su peso era abrumador. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella luz, escuchaba esa voz. Y lo más inquietante era la última afirmación: la verdad siempre ha estado delante de ustedes. ¿A qué se refería? ¿Por qué no me dio una respuesta directa? Empecé a buscar desesperadamente. Volví a leer la Biblia, revisé escritos antiguos, miré documentales, escuché sermones. Pero nada me saciaba. Ninguna respuesta era suficiente. Algo en mí sabía que la verdad que había visto no podía encerrarse en simples palabras. Hasta que una noche, tuve un sueño. Estaba en un desierto, rodeada de arena infinita. No había nadie a mi alrededor, solo el viento soplando suavemente. De repente, vi una figura a lo lejos, caminando en mi dirección. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era inconfundible. Cada paso que daba hacía vibrar la tierra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, supe sin ninguna duda quién era. Era él. Su mirada traspasaba mi alma, pero no con condenación, sino con un amor que no podía comprender. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer ni qué decir. Él habló con suavidad, pero su voz tenía una autoridad inquebrantable. Sigues buscando respuestas en donde no están. Intenté responder, pero no podía. No necesitas más pruebas. No necesitas más explicaciones. La verdad siempre ha estado delante de ti. Bajé la mirada, avergonzada. Lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo, pero me resistía a aceptarlo. Él extendió su mano y dijo algo que se quedó grabado en mi alma para siempre: no es suficiente creer. Debes vivir en la verdad. Entonces, desperté. Mi corazón latía con fuerza. Su voz aún resonaba en mi cabeza. No es suficiente creer. Debes vivir en la verdad. Comprendí lo que significaba. No bastaba con saber que Dios existía. No bastaba con aceptar que Jesús era real. La verdad no es solo conocimiento, es acción. Ese día, tomé una decisión: mi vida no volvería a ser la misma. Ya no podía guardar silencio. No después de lo que vi. No después de lo que entendí. Y si tú estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No importa cuántas preguntas tengas. No importa cuántas veces hayas dudado. La verdad siempre ha estado delante de ti. Solo hay dos caminos: creer o ignorar. Y la pregunta sigue en el aire, esperando tu respuesta. ¿Quién crees que soy? No dejes que sea demasiado tarde para responder. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. La verdad debe ser revelada antes de que el tiempo se acabe. Desde aquella noche, cada vez que pensaba en mi experiencia, sentía una sensación extraña en el pecho. No era miedo, tampoco ansiedad, era un llamado. Algo dentro de mí me decía que debía hacer algo con lo que había visto, con lo que me había sido revelado. Pero, ¿por dónde empezar? Intenté volver a mi rutina normal. Fui al supermercado, caminé por la calle, miré a las personas a mi alrededor. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Me di cuenta de algo aterrador: la mayoría de las personas viven sin saber la verdad. Caminan de un lado a otro, ocupados con sus preocupaciones diarias, sin darse cuenta de que la eternidad está a solo un respiro de distancia. Y lo peor es que yo había sido una de ellas. Mi vida había estado llena de ocupaciones, responsabilidades, distracciones. Me decía a mí misma que creía en Dios, que lo conocía, pero cuando estuve frente a esa luz, cuando escuché esa pregunta, entendí que mi fe no era más que una sombra de lo que debía ser. ¿Cuántas personas más están en esa misma condición? Esa pregunta me perseguía. La veía en cada rostro que pasaba por mi lado, en cada conversación superficial, en cada plan a futuro que ignoraba lo más importante: la eternidad. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una mujer sentada en una banca. Lloraba en silencio, con el rostro cubierto entre las manos. Algo dentro de mí me impulsó a acercarme. No sabía qué iba a decirle, pero sentí que debía hacerlo. Me senté a su lado y, con voz suave, le pregunté: ¿está usted bien? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza. No, mi vida se está desmoronando. Perdí mi trabajo, mi esposo me dejó, y siento que ya no tengo razones para seguir adelante. Su dolor era real. Lo sentí como si fuera mío. Antes, en mi antigua vida, habría intentado consolarla con frases comunes: todo mejorará, Dios tiene un plan. Pero esta vez no lo hice. Respiré hondo y le dije: no puedo decirte que las cosas van a ser fáciles,
pero sí puedo decirte algo con certeza. No estás sola. Dios te ve. Ella me miró con escepticismo. Si Dios me ve, ¿por qué permite que pase todo esto? Su pregunta me golpeó con fuerza. Yo también me la había hecho muchas veces antes. Pero ahora sabía la respuesta. Porque Él te está llamando. A veces, cuando no lo escuchamos en la calma, nos habla a través del dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez era diferente. ¿Cómo puedes estar tan segura? La miré fijamente y, con todo mi corazón, le dije, porque yo también estuve perdida. Y Él me encontró. Le conté mi historia. Le hablé de lo que vi, de lo que escuché, de la pregunta que cambió mi vida. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz temblorosa, dijo, quiero creer, pero no sé cómo. Tomé sus manos entre las mías y le respondí, solo responde a la pregunta. Ella frunció el ceño, sin entender. ¿Qué pregunta? ¿Quién crees que soy? En ese momento, vi algo en sus ojos. Un destello de comprensión. De esperanza. Ese día entendí algo crucial. Mi misión no era convencer a nadie, sino llevarlos a la pregunta. Porque cuando una persona se enfrenta a la verdad, solo hay dos opciones, aceptarla o rechazarla. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, también tienes que responder. No esperes a que sea demasiado tarde. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. No sabes cuánto tiempo les queda para encontrar la respuesta. Los días pasaban y cada vez entendía más lo que debía hacer. La vida que tenía antes de morir había quedado atrás. Nada de lo que antes me preocupaba tenía la misma importancia. Ahora veía el mundo con otros ojos. Cada conversación que tenía con alguien, cada noticia que veía en la televisión, cada persona que cruzaba por mi camino, me recordaban lo mismo: la mayoría de la gente está ciega ante la verdad. No porque no quieran verla, sino porque han sido enseñados a no buscarla. Pero la pregunta seguía ahí, flotando en el aire, esperando ser respondida. ¿Quién crees que soy? Esa no es una pregunta cualquiera. Es la pregunta que divide la historia de la humanidad. Es la pregunta que determina el destino eterno de cada persona. Una noche, mientras oraba, sentí en mi corazón que debía compartir mi experiencia con más personas. No podía quedarme callada. Había sido testigo de algo demasiado grande, demasiado urgente. Así que comencé a hablar. Con amigos, con familiares, con desconocidos. Y algo asombroso comenzó a suceder. Algunos me miraban con escepticismo, con esa sonrisa incómoda de quien piensa que has perdido la razón. Otros intentaban darme explicaciones racionales, diciendo que mi experiencia fue producto de la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero hubo quienes escucharon. Personas que, en el fondo de su alma, sabían que lo que decía era verdad, que sentían esa misma inquietud en su corazón. Porque, aunque el mundo intente distraernos con sus placeres, con sus promesas vacías, con su ruido constante, Dios siempre ha estado llamando. Algunas noches, cuando el mundo se silencia, cuando estás a solas con tus pensamientos, sabes que hay algo más. Sabes que hay una verdad que has evitado por demasiado tiempo. Y hoy quiero preguntarte directamente, ¿quién crees que es Él? No dejes que esta sea solo una historia más. No dejes que esta pregunta pase de largo. Tienes que responder. Porque un día estarás en el mismo lugar donde yo estuve. Frente a la luz. Frente a la eternidad. Y en ese momento, tu respuesta lo será todo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Dale like, deja tu comentario y suscríbete. Activa las campanas de notificaciones, porque cada día que pasa nos acercamos más al momento en que la verdad será revelada para todos. Pero para muchos, será demasiado tarde.